Dios les continúe bendiciéndome, queridos hermanos y amigos, en esta hora en sintonía de esta su estación, por la gracia y la misericordia del Señor, llegando a todos los continentes de la tierra, llevando este precioso y hermoso evangelio que Jesucristo nos ha dejado y nos ha encomendado para que llevemos esta gran comisión. Así es que este es su hermano Elías Merino quien les habla y les bendice una vez más. Estaremos tocando un tema, casi una continuidad de lo que estuvimos hablando la vez pasada. Quiero continuar con este tema. Esta vez estaré tocando Jesús, la vid verdadera, ¿verdad? Significados bíblicos de la vid. Sabemos que hay muchas cosas que tenemos que indagar para poder llegar a la profundidad de las cosas que el Señor nos quiere mostrar en estos tiempos, ya que estamos en tiempos difíciles. Muchos teólogos dicen que son los últimos tiempos los que estamos viviendo, de acuerdo a las profecías bíblicas. Nosotros somos una de la generación, somos la generación que estamos viendo y estamos viviendo los últimos acontecimientos que la Biblia narra. Así es que dicen que todos, según los teólogos, todos los escatólogos y los que estudian a profundidad la Biblia y los que están en estos temas y estas materias, amén, que indagan para ver todas las profecías bíblicas, cómo se han cumplido, se han venido cumpliendo y cómo hoy en día estamos ya en la cúspide, estamos en el lugar donde ya no hay más que se cumpla. Todas las profecías están cumplidas y posiblemente el rapto de la iglesia aparezca de un momento a otro, o sea que por eso tenemos que estar preparados por cualquier cosa que pase. No es de esperar, ya no es de decir, bueno, todavía falta una profecía, todavía falta la otra profecía que se cumpla para que el rapto aparezca. Una de las profecías más importantes que faltaba que se cumpliera era que Israel volviera a ser nación, y Israel fue nación en el 1948, volvió a ser nación nuevamente, ya tiene ya más de 70 años ya como nación Israel. Y otra profecía era que el pueblo de Israel saliera de los países donde estaba y que volviera a su tierra natal, a su tierra donde es Israel, donde le pertenece. Sabemos que Israel ahora mismo está en un terreno corto porque los enemigos de alrededor han querido agarrar todas las tierras de ellos, pero Israel ahora tiene su nación, tiene sus fronteras, tiene su gobierno. Volvió a su lenguaje nuevamente, porque el lenguaje también aparentemente se había perdido, el hebreo, pero apareció un hombre en el cual ese hombre mantuvo lo que es como catedrático, mantuvo la lengua hebrea. Dijo, por si algún día volvemos nuevamente a ser nación, que gobernemos con nuestra lengua hebrea. Así es que creo que es David Ben Gurión, creo que fue el que mantuvo el lenguaje hebreo, y hoy en día pues todos los que están en el gobierno hablan hebreo, todos en la escuela enseñan hebreo, sino porque hubiera sido tal vez otra la historia, otro lenguaje que habían agarrado, pero gracias a Dios, Dios los mantuvo en eso. Y ahora se está viendo que la mayoría de los judíos israelitas quieren volver para atrás, para su nación. Familias y familias todos los días llegan nuevamente a la nación para ir a poblar el pueblo de Israel. Amén. Así es que estamos en tiempos difíciles, tiempos en los cuales Cristo aparece en cualquier momento. Mucha gente lo tiene por tardanza, pero sabemos de que la palabra es clara y dice que estemos alertas, porque Cristo mismo dijo que ya los campos están blancos. En otras palabras, ya lo que se ha sembrado ya está maduro, el fruto ya está maduro, y se necesita pues cosecharlo, se necesita recogerlo. Y así es que es una similitud que se hace en recoger el fruto como recoger la iglesia en esta tierra. Amén. Así es que oramos en este momento para que Dios nos ayude a llevar esta palabra en el nombre del Señor. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Te bendigo porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú siempre nos escuchas, Señor.
A ti te alabo y a ti te glorifico. En el nombre de Jesús, yo oro por esas personas que van a estar escuchando y viendo este mensaje. Pido que tú los bendigas ahí donde están. Padre amado, que las corrientes de tu Santo Espíritu que siento en esta hora, ellos las sientan también en esta hora en el nombre de Jesús. Oro para que tu Santo Espíritu, Dios mío, se apodere de ellos en el nombre de Jesús. Permite que esta palabra caiga en buen terreno, Señor eterno, que dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús, oro para que sane los enfermos, que levantes al caído, restaure, Dios mío, aquel que está herido, levantes a aquel, Dios mío, que está en el suelo, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate, toma control, Dios mío. Vuelvas a restituir a aquel Padre amado que te servía y se ha apartado. Que tú, Dios mío, en esta hora tú le hables. Que ese corazón duro que se ha vuelto corazón de piedra se vuelva corazón de carne. En el nombre de Jesús, Señor. Y aquellos que están, Padre amado, Señor, duros, que no quieren que tu palabra penetre en ellos, en esta hora, Dios mío, yo oro por ellos para que tú los bendigas, que tú los salves, los sanes, los libertes. En el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén. Gloria a Dios. Sé que el tiempo apremia y quiero ocupar la mayoría del tiempo, amén, en poder dar la información necesaria, ¿verdad? Vamos a hablar de Jesús, la vid verdadera. En el libro de Juan, capítulo 15, nos dice acerca de lo que es la vid. Juan, capítulo 15, versículo 1 hasta el 5, dice: y yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hay muchos temas que se pueden sacar de esto, si comenzamos a indagar poco a poco. Pero también quiero llevarle en el Antiguo Testamento, en el Salmo 80. El Salmo 80 dice en el versículo 1 y algunos otros versículos que le voy a estar leyendo, dice de la siguiente manera: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín, de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo, y considera, y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra, y el renuevo que para ti afirmaste.
quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartemos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amén. El salmista en esta ocasión está clamando a Dios, está pidiéndole al Señor por misericordia, está pidiéndole al Señor que tenga misericordia del pueblo. Y también le dice, hasta cuándo estarás en contra de nuestra oración, de la oración de tu pueblo. ¿Hasta cuándo? Hace un clamor delante de Dios. ¿Por qué causa? Porque ellos oraban y oraban y no sentían una respuesta. ¿Por qué no sentían una respuesta? Porque cuando Dios no escucha, es porque algo malo ha sucedido y no se ha llegado a un arrepentimiento. Porque está bien que se falle, está bien que se peque, está bien que fallemos delante del Señor, está bien. O sea, no está bien por decirlo, está bien. Tampoco así, no agarremos las cosas de esa forma. Está bien que fallemos porque somos seres humanos. Porque el ser humano de una u otra forma cae, peca, si no falla con palabras, falla con actos, si no falla con hechos, si no falla con acciones. Pero de una u otra forma el ser humano siempre falla, siempre. Ahora, la palabra de Dios tiene una promesa y dice: 7 veces caerá el justo, mas Jehová lo levantará. Que caiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. ¿Por qué? ¿Por qué está la promesa del Señor que lo levanta? Porque Él entiende que cuando estaba Adán y Eva en el jardín del Edén, cuando Él pone a Adán y Eva, los primeros seres humanos, el primer ser humano que Dios puso en el jardín del Edén, en esta tierra, era un hombre perfecto, era un hombre perfecto conforme a la semejanza de Dios. Hombre perfecto, Dios lo había hecho perfecto, hasta que falló. Después de que falla, Dios rechaza lo que hizo, pero espera que el hombre venga a reconciliarse nuevamente con el Señor. El hombre de Dios aquí, el salmista, el profeta, clama delante del Señor. Y le dice: Señor, ¿por qué? ¿Por qué están cerrados tus oídos a nuestra oración? Entonces, le hace un recalco, le dice que lo que estaba plantado, que había hecho venir una viña de Egipto. ¿Qué significa Egipto? Egipto significa mundo, significa pecado, significa el mundo organizado que tiene Satanás. Significa el mundo de la droga, el mundo del alcoholismo, el mundo de la mentira, de la laxivia, el mundo de hechicería, de enemistades, de pleitos, de contiendas. Ese mundo donde el diablo se mueve. Por eso los seres humanos, nosotros, los hijos de Dios, las personas que hemos reconocido que necesitamos salvación a través de Cristo, y que lo hemos confesado como nuestro Salvador personal, nosotros entendemos que esas cosas, ese mundo donde el Satanás se mueve, donde el diablo se mueve, ese mundo no debe de moverse alrededor de nosotros. O por lo menos no podemos nosotros de movernos a través de ese mundo. No podemos usar las artimañas de Satanás para obtener ciertas cosas.
No podemos usar la mentira, no podemos usar el falso testimonio. Para nosotros el sí sea sí, el no sea no, pero no podemos usar otras cosas. ¿Por qué? Porque son artimañas que usa el diablo para tener entretenido a este mundo y para tener a la gente agarrada y apresionada y separada totalmente de Dios. Entonces, esas cosas que el enemigo hace, trata de hacerlo, implantárselo en el ser humano. ¿Por qué cree que las personas les cuesta venir a la iglesia? ¿Por qué cree que las personas se les invita a que vengan a una iglesia donde se hable el verdadero evangelio, donde se hable el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, donde se hable de los dones del Espíritu, donde se habla de la manifestación del Espíritu, donde se habla que Cristo vino en carne, vino en hombre a ser crucificado a esta tierra para pagar nuestros pecados y pagar el precio que este mundo estaba pidiendo que se pagara por la humanidad. Una iglesia donde se hable el evangelio completo, donde le hablen que Jesucristo es el único camino, verdad y vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que tenerlas en mente. ¿Por qué causa? Porque las personas se les habla y se les dice, ven a la iglesia por lo menos para que escuches la palabra de Dios. A la persona le cuesta venir. ¿Sabe por qué? Porque las personas, yo he tenido muchas experiencias de muchas personas que me han dicho, no, es que yo soy una persona demasiado mala para ir a la iglesia, tengo que arreglar un poco mi vida para ir a la iglesia. No se trata de que uno o la persona arregle su vida allá afuera nunca jamás arreglará la vida, porque un pecado trae otro pecado, una falla trae otra falla, y así lo va hundiendo y hundiendo. El diablo le encanta meter a la gente a tenerlos entretenidos con el dinero. Por eso es que la gente se meten en negocios ilícitos, en vender drogas, en vender alcohol, en vender todas esas cosas que dañan el cuerpo humano. Personas que se encargan de llevar a las mujeres a la prostitución, a los hombres a la prostitución. Personas y grupos organizados que se encargan de todo eso para separar a esas personas de Dios. ¿Y quién cree que trabaja detrás de todas estas personas que se organizan, de estas organizaciones que están bien organizados? ¿Quién cree que trabaja detrás de todo eso? El jefe de ellos es Satanás, es el diablo, son los demonios, son estos que se encargan de hundir al ser humano y de tenerlo separado totalmente de Dios, para que el ser humano no levante cabeza y no mire para arriba y ignore todo. Y tanto es así que esta gente se mantiene haciendo negocios ilícitos. Se mantienen vendiendo droga. Todos esos negocios son ilícitos. ¿Y dónde va a parar la gente con esto? La gente va a parar a la cárcel. Algunos se suicidan, algunos no hayan qué hacer, algunos ya no hayan dónde agarrar y para dónde salir. Ellos mejor se suicidan, se quitan la vida. Algunos se tiran de puentes, se tiran de edificios. Son situaciones difíciles. El diablo vino para matar, para robar y para destruir a este mundo. Para eso está Él, para separar a la gente de Dios y que la gente no busque la salvación de Cristo, que la gente no busque la iglesia. En la iglesia se habla palabra de verdad, se habla la Biblia, se habla todo lo que está escrito en esta Biblia. Son 66 libros que hay en esta palabra de Dios. En otras Biblias tienen otros libros más agregados, pero son unos libros que se les llaman los libros apócrifos. Pero este es el canon bíblico que está sellado. 27 libros en el Nuevo Testamento y 39 libros en el Antiguo Testamento, que se llama el canon bíblico. Que el canon bíblico se selló. Se llegó a un momento que estos libros fueron los libros que Dios inspiró, que fueron inspirados a través del Espíritu Santo. Los otros libros que tienen la otras Biblias que tienen más libros, le llaman los libros apócrifos. ¿Qué significa los libros apócrifos? Fueron libros que fueron escritos en tiempos de resequedad de Dios, en tiempos cuando la voz de Dios no se escuchaba, cuando no había profeta en este pueblo, cuando Dios no hablaba a través de los profetas, no había
un profeta que hablara a través de Dios, como habló Jeremías, como habló Isaías, como habló Ezequiel, como habló Daniel, como habló Oseas, como hablaron todos estos profetas de Dios, como habló José, como habló Josué, todos estos hombres de Dios que traían un mensaje directamente de Dios, y que cuando ellos decían así dice el Señor, las cosas se cumplían. O sea, no se trata de que esos libros son malos libros, los libros apócrifos. No se trata de eso. Son libros ricos en historia, sí. Se puede leer como historia, pero había que plasmar los libros que fueron inspirados por el Espíritu Santo, donde los profetas decían, así dice el Señor. Pero en esos tiempos, como no había voz de Dios, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo un lapso de tiempo de 400 años que no hubo profeta que hablara en esos tiempos. Únicamente había historia que se contaba. Allí salen los macabeos. Ahí salen esos macabeos que peleaban por el pueblo de Israel. Pero cuando habla Josefo, que es el historiador, Claudio Josefo, que era el historiador que tenía Israel más formal, del historiador, uno de los mejores historiadores que tenía Israel en esos entonces, él habla que en ese tiempo no había palabra de Dios. No había profeta que hablara, pero sí se escribieron las historias. Son libros de historia que se pueden leer como historia por un lado, pero no se pueden incluir en el canon bíblico, porque estos los libros que Dios inspiró. ¿Por qué le digo esto? Porque necesitamos entender cuál es la verdadera relación que Dios quiere tener con su pueblo. Este hombre aquí en el Salmo 80 estaba diciendo, ¿por qué tu oído, Señor, se ha cegado? ¿Por qué no nos escuchas? ¿Por qué aún la oración de tu pueblo es rechazada? ¿Por qué? Porque hay que ver primero de dónde caemos, de dónde estamos fallando, y reconocer que necesitamos una reconciliación con Dios. Necesitamos reconciliarnos con el Señor. Usted me dirá, pero ¿qué tiene que ver Juan 15, lo que es la vid verdadera, con esto del Salmo 80 que está hablando? Sí, está hablando de la vid. Está hablando de que esta vid se había separado totalmente de Dios. ¿Sabe qué pasa? Lo que había pasado con el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios permite que la vid venga de Egipto y sea plantada entre medio del pueblo de Israel, y esta vid comience a echar raíces y comience a echar ramas y comience a echar frutos? Pero hay un problema con esta vid. Esta vid comienza a echar frutos, pero los frutos son silvestres. El sabor de ellos, cuando usted come el fruto silvestre, no es lo mismo como cuando usted come el fruto que está siendo bien apodado y bien cosechado. El fruto silvestre es más amargo, es más ácido. Y por eso Dios les está diciendo a ellos, ustedes me dejaron a mí y se unieron a otros dioses. Ustedes le hicieron más caso a lo que otras naciones y otros pueblos dicen que a mí. Y ahora que están hasta que ya no aguantan, están hasta la coronilla, que ya no aguantan, quieren llamarme a mí, pero quieren hacerlo con darse las manos en el pecho, que ustedes son el pueblo escogido y se han olvidado de mí. Ustedes piensan que ustedes son los grandes, que lo pueden todo, que lo saben todo, que ustedes tienen todo en control. Y quieren hablar conmigo sin antes reconciliarse conmigo. ¿Cómo se va a escuchar una oración de esa forma? Ahora, volviendo nuevamente a lo que dice Juan 15. Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera, dijo Cristo, y mi Padre es el labrador. El labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto.
Le dice Cristo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El pueblo de Israel era el pueblo que Dios había escogido para que llevara este precioso evangelio. Era un pueblo que se le había dado una ley. Era un pueblo que tenía que seguir por esa ley, que tenía que andar al 100% cumpliendo la ley. Y era el pueblo que tenía que dar ejemplo a los demás pueblos que el Dios que nosotros le servimos es el Dios verdadero, no el Dios que se habían inventado las otras naciones, que adoraban al dios Moloch, que adoraban al dios Astarot, que adoraban otros dioses que no tenían nada que ver con Dios. El pueblo de Israel tenía que ser ejemplo, tenía que ser los atalayas, tenían que ser los que avisaban, los que decían, el que se separe de Dios viene juicio sobre él. Los que están sirviendo a otros dioses vienen juicios sobre él. ¿Y qué pasa con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se olvidó de la ley de Dios, se olvidan de Dios, se separan totalmente de Dios, tal y como Cristo dice: separados de mí, nada podéis hacer. Por eso es que dice: yo soy la vid verdadera. O sea que el pueblo de Israel era la vid verdadera, porque por allí venía todo. Pero una vez que se separan de Dios, ¿cuántas veces Dios trató con el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces el pueblo de Israel fue destruido? Y Jerusalén fue destruida como 30 veces. ¿Sabe que tantas veces que fue destruida Jerusalén, Israel completa, fueron cautivos en varias veces, en varias ocasiones? Fueron cautivos, se los llevaron cautivos totalmente. Por eso es que el pueblo de Israel no era nación. El pueblo de Israel estaba siendo gobernado por otras naciones. Hasta el 1948 Israel vuelve a ser nación nuevamente, vuelve a gobernar nuevamente. Se habían separado de Dios y Dios los metió por muchos procesos. Los llevó a Babilonia para que tuvieran un proceso cautivos allá. Los llevó a otros países para que tuvieran cautivos, para que aprendieran la lección, para que Dios les dijera, ellos entendieran y dijeran: Señor, te necesitamos. Y cuando estaban en otro lugar, clamaban a Dios y Dios de allí los restituía, los restauraba nuevamente. Tuvieron en Egipto por muchos años viviendo en Egipto. Allá los preservó el Señor, de allí los sacó el Señor con voz de mando, con voz de poder. Abrió el mar rojo para que su pueblo saliera. Dios sacó la cara por el pueblo de Israel totalmente. Pero después se separaron. Después aparecieron los grandes intérpretes de la ley, aquellos que dicen que ellos saben todo. Aparecen los fariseos. Y aparecen los saduceos, aparecen los que interpretaban la ley. Pero Cristo los confronta y Cristo les dice: ustedes son sepulcros blanqueados, llenos de huesos secos. Ustedes cuelan el mosquito y se quieren tragar el camello. Ustedes, les dijo el Señor, sabían que tenían que llevar esta palabra, la ley, la tenían que llevar bien establecida y no la llevaron. Ustedes tenían que hacer el trabajo. Por eso dijo Cristo: yo he venido a tomar el lugar de la vid.
Ustedes se volvieron silvestres, ustedes se volvieron ácidos, ustedes se volvieron amargos porque se contaminaron con el mundo, se fueron tras otros dioses, ustedes se contaminaron y yo no comparto mi gloria con nadie, dice el Señor. Es que mire, el pueblo escogido de Dios, Dios lo rechazó. Y le quita el ministerio de predicar este evangelio y nos la da a nosotros. ¿Sabe por qué Dios nos da a nosotros, los gentiles según ellos? Los gentiles que predicamos este evangelio, porque a lo vil del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. A ellos que se creen que todavía lo saben todo, que rechazan a Cristo a todo dar. El día de ayer estaba caminando por un corredor cerca allí de la playa. Estaba caminando con mi esposa y mi hijo. Y encontré un hombre con un rótulo que decía en inglés: ¿vas para el infierno o vas para el cielo? ¿Going to heaven o going to hell? Y se pararon unos jóvenes ahí enfrente de este hombre a cuestionarlo. Y le decían: ¿pero por qué tú andas anunciando eso si infierno o cielo? Y le dicen los jóvenes: cuando mi Dios me dice a mí que nosotros, si nos portamos bien, vamos para el cielo. Que todos vamos para el cielo, nadie va para el infierno. Todos nos portamos bien y todos vamos para el cielo. Y lo cuestionaron a este hombre. Después, cuando se fueron esos jóvenes, me le acerqué y le dije: buen trabajo. Porque les estaba explicando el plan de salvación. Él les dijo a ellos: es cierto que todo mundo piensa que va para el cielo, pero hay un proceso que pasar. Hay que reconciliarnos con el Padre a través de Jesucristo, quien hizo el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Él les explicó el plan de salvación, no se les alteró, no peleó con ellos, les respondía las respuestas. Ellos estaban ardidos, estaban como bravos con él, porque así se pone el diablo se pone bravo con la palabra de Dios, no quiere que se predique este evangelio. El diablo le gustaría tener a todo mundo hundido, totalmente hundido, y después llevárselos para el infierno. Porque el infierno se hizo para el diablo y los ángeles caídos, no para el ser humano. Para el ser humano, Dios estableció un cielo precioso, un paraíso precioso para llevarnos a habitar a nosotros, donde hay mansiones, donde hay calles de oro, donde el mar es como cristalino, como cristal, agua pura, donde existe la pureza verdadera. Allí nos ha preparado ese lugar el Señor a nosotros. Allí. Pero el diablo le gustaría tener a todo mundo hundido en el pecado, separado de Dios, adorando otros dioses, adorando otras imágenes, adorando otros ídolos, siguiendo otros dioses, otros líderes. El único líder en esta tierra que hay que seguir se llama Jesucristo. No hay que seguir ni a pastores, no hay que seguir ni a obispos, no hay que seguir ni a papas, no hay que seguir ni cardenales, no hay que seguir a nadie de eso. Hay que seguir a Cristo, el único que salva y perdona, restaura, levanta para siempre, el único que tiene la luz verdadera, Jesucristo. Mi alma te adora, Señor, aleluya. Cristo les dice a ellos: pero déjeme terminar este hombre. Le dice a estos jóvenes, le explicó el plan de salvación. Después uno de ellos le agarró la mano al otro y le dijo: vámonos de aquí. Y se fueron. Todavía se fueron enojados, bravos. El diablo siempre está bravo. El diablo siempre está enojado si no conoce gozo. El gozo que Cristo me dio a mí, el mundo no me lo puede quitar. Porque el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar, porque Cristo me dio ese gozo. Por eso el cristiano que alaba a Dios tiene gozo inefable.
Cristiano que alaba a Dios tiene gozo inefable. Cristiano, puede venir tormentas, pruebas, tribulaciones, circunstancias de la vida. Puede haber dinero, no puede haber dinero. Puede haber comida, no puede haber comida. El cristiano sigue gozoso porque sabe que nuestra recompensa viene del Dios al cual hemos creído, Jehová, Dios de los ejércitos, el que pelea por nosotros. Bendito sea el Señor. Después me le acerqué a este hombre y le dije, buen trabajo lo que estás haciendo. Y me dijo uno, el que estaba ahí con él a la par, me dice, y eran judíos, y eran de la religión judía. Por eso es que pelean por una religión. Todo aquel que tiene una religión pelea por una religión. Como que si la religión los va a salvar. La religión no salva a nadie. Téngalo por sentado y por seguro. La religión no salva a nadie. El único que salva se llama Jesucristo. Es el verdadero. Usted tiene que tener una relación personal con Cristo Jesús, no una religión. No una religión. Las religiones lo guían a ciertas partes. Las religiones lo guían a ciertas partes y hasta ahí muere eso. Pero Cristo lo guía camino al cielo. Es lo más mejor. Entonces Cristo en esta parte, Cristo dice, yo vengo a tomar el lugar de la vid, porque la vid que yo había sembrado en Israel se volvió silvestre, se volvió agria, se volvió ácida, se volvió difícil de comer, difícil de tragar, difícil de apetecer, difícil de desear. No se puede correr en dos fuentes, o no puede salir agua dulce y agua salada de la misma fuente. O sale agua dulce o sale agua salada. Pero no puede salir de la misma fuente. No podemos servir a Dios y servir al mundo, porque Cristo lo dijo. No puedes servir dos señores a la misma vez, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No se puede servir. Cristo les dijo a ellos, yo puse una vid, que esa vid estaba dulce. A esa vid se le dio maná del cielo. A esa vid se le dio que saliera agua de la peña. Se le dio agua. Se le dio carne, se le dio comida. A esa vid comió del maná del cielo. Pero esa vid se contaminó. Esa vid se hizo silvestre. Por tanto, como ustedes no tomaron control de lo que tenían que tomar control, no fueron firmes en la palabra del Señor, le fueron infiel a Dios, ustedes se contaminaron, ustedes hicieron lo contrario, ustedes querían servir al mundo y querían servir a Dios, querían servir al diablo y querían servir a Dios, y así las cosas no funcionan, le dijo Cristo. Y hoy vengo yo y les quito este ministerio que lo tenían que ustedes llevar como atalayas. Y yo soy la vida ahora, dijo Cristo. Oh, mi alma te adora, Señor. Oh, sí, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te alaba. Aleluya. Aleluya. A Israel podemos ir y podemos viajar para Israel y podemos ver los acontecimientos bíblicos que pasaron allí. Podemos pararnos donde estaba ahí en Gabaón, donde le dijo Josué al sol, sol, detente en Gabaón. Podemos pararnos allí. Fueron eventos que pasaron allí. Podemos ir al Mar Rojo, donde Dios abrió el Mar Rojo. Podemos ir al río Jordán, donde pasaron
tantas cosas donde aquel general entró allí, Naamán entró para que la lepra fuera sanado. Podemos llegar allí donde el río Jordán se abrió para que el pueblo pasara, donde se bautizó Jesucristo en el río Jordán. Podemos ir a ver donde pasaron milagros en el mar de Galilea, donde están los muros de los lamentos. Podemos ver donde está Jope, donde están todas esas áreas. Historia. Podemos ir a ver todo eso, pero el pueblo de Israel se separó de Dios. Se contaminó con este mundo. La iglesia de Jesucristo no se puede contaminar con este mundo. Tenemos que vivir nosotros fieles a Dios. Tenemos que vivir conforme a las ordenanzas de Dios. Tenemos que vivir conforme a los mandamientos hermosos de Dios. Este pueblo de Israel le pasó como a la rama de la vid. La vid es el árbol. Es el árbol y el árbol tiene ramas. ¿Sabe qué hace la vid? ¿Sabe qué hace el tronco? El tronco con la raíz saca los minerales de la tierra y lleva el tronco y se hace las ramas. El tronco es Cristo que nos da vida, con las raíces que nos da vida a nosotros. Digo, Cristo, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Las ramas. ¿Sabe qué hacen las ramas? Las ramas producen frutos. Las ramas son muy importantes para la vid, para el tronco. Son muy importantes para la vid, porque la vid sin las ramas no puede echar fruto. Cristo lo ha llamado a usted a dar fruto al 100%. Lo ha llamado el Señor para eso. Usted es el pámpano. Nosotros somos los pámpanos del Señor. Somos los que llevamos frutos. Somos los que llevamos este evangelio. Somos los que hablamos, amamos este evangelio y lo llevamos. Somos los comisionados a llevar esta gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Somos llamados a dar frutos. Y después les hablaré del fruto del Espíritu. Porque somos llamados a dar frutos. Somos llamados. También para que entienda un poco más esto, léase Isaías capítulo 5, donde en Isaías capítulo 5 están los ayes. Están los ayes del pueblo. Isaías capítulo 5 está completo y repleto. Dice el versículo 4 de Isaías 5, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que dieses uvas, ha dado uvas silvestres? Cristo dice, Dios dice, yo estaba esperando que mi viña diera frutos. Pero cuando esos frutos vinieran a producirse, fueran dulces, pero estaban amargos, estaban contaminados, nunca fueron apodados, nunca fueron limpiados. Mi Padre es el labrador. Por eso es que cada día nosotros tenemos que limpiarnos más. En Apocalipsis dice que el que esté limpio, que se limpie más. Y el que esté sucio, que se ensucie más. Pero no tienes que seguirte ensuciando. Síguete por acá para que sigas limpiándote cada día, escuchando la palabra, aprendiendo cada día. Mira, hasta de los niños se aprende la palabra del Señor. Hasta de los niños, hasta de la naturaleza, hasta de la palabra. Cualquier cosa que se use para glorificar a Cristo, uno lo aprende. Hasta una alabanza que fue inspirada por el Espíritu Santo, de allí aprende, de allí el Señor le habla a uno. Uno no puede decir, ya lo tengo todo, porque no es así. Te puedes contaminar. Mantente firme en el Señor. Mantente gozando. Y que el Señor te limpie, te apode, te quite aquellas ramitas que te van molestando, aquellas hojas que no te producen, que no te hacen dar fruto, aquellas personas que están entre medio. El Señor tiene que ir apodando de todo eso, aquellos vicios que han estado por años siguiéndote.
personas que han sido acosados por el homosexualismo o por el lesbianismo por años, que han sido acosados por la pornografía, que han sido acosados por las drogas, que han sido acosados por todas esas cosas que los separan, por la mentira, por la lascivia, han sido acosados por brujerías, por todas esas cosas. Salte de eso, reprende eso en el nombre de Jesús y levántate y brilla para Cristo. Aleluya. Él te puede ayudar. Deja que el Señor te corte todo eso. Deja que el Señor te apode. Deja que el Señor te saque todo lo que te está molestando y ven y conéctate con Cristo a la vid. En la vid, el pámpano, o sea, la rama fuera del árbol, si se corta la rama, se cae, no puede producir. Se seca. Y eso le pasó a Israel. Se cortó de la vid. Ellos eran los pámpanos. Se cortaron de la vid verdadera y se secaron y comenzaron ¿qué? A dar obras de la carne, no frutos del Espíritu. Y de eso hablaremos, de las obras muertas y del fruto que da vida para vida eterna. Así es que te dejo en esta situación, el tiempo se me ha acabado, pero me gustaría que si hay alguien que quiere hacer esta oración, quiere aceptar a Cristo como Salvador personal, quiere reconciliarse con el Señor. Has estado separado de Dios, te has contaminado con el mundo, pero ¿sabes qué? Es tiempo. Si estás escuchando este mensaje es porque hay esperanza todavía. Todavía puedes reconciliarte con el Señor. Ora conmigo y di: Padre Santo, en esta hora vengo delante de tu presencia, reconozco que te he fallado, reconozco que me he contaminado, reconozco que he pecado y que te necesito. Jesús amado, perdona mis pecados, límpiame con la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, renuévame, libértame, dame fuerza para seguir adelante. Yo renuncio al mundo, Señor, renuncio al pecado, renuncio a los demonios, renuncio a todo pacto que yo he hecho con el diablo en el pasado, renuncio a todo eso y me uno a ti, Señor. Injértame en ti, en el nombre de Jesús. Que la frescura de tu Santo Espíritu venga a mí y me arrope y me acobije. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, y ayúdame a seguirte, a leer tu palabra, a congregarme en un lugar y a hacer los ejercicios espirituales que tengo que hacer. En el nombre de Jesús te doy gracias y escribe mi nombre en el libro de la vida, que nunca se borre de ahí. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así es que si has hecho esta oración, busca una iglesia donde congregarte, busca un lugar cercano que estés allí. O si no, puedes buscarnos a nosotros también en la Iglesia Pentecostal Asamblea de Dios en Trenton, Nueva Jersey. Nos puedes localizar y aquí estaremos para servirte y para ayudarte. Dios te bendiga. Este es tu hermano Elías Merino que te ha hablado y te bendice en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta la próxima.